Vamos a leer a partir del versículo 10. El contexto antes de empezar a leer Tito 1:10 es: Pablo pone los requisitos para el obispo. Los requisitos para ser pastor, la palabra obispo y pastor es la misma, en el griego significan lo mismo. Y ustedes han escuchado de esos requisitos: tiene que ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no contencioso. Pone una serie de requisitos que tiene que cumplir una persona si esta persona quiere ser pastor, si esta persona quiere servir a Dios en este ministerio que es el pastorado, la predicación del evangelio. Entonces, para que tengan en claro el contexto, primero Pablo le dice a Tito todos los requisitos que necesita, que tiene que cumplir un hombre para que pueda aspirar al ministerio. Por eso comienza nuestra lectura con la palabra ¿por qué? Versículo 10 dice ¿por qué? Entonces da los versículos y cuando dice ¿por qué? Está ligando lo que dijo con lo que va a decir. O sea, tienes que cumplir estos requisitos, ¿por qué? Y es en ese sentido que empieza nuestra lectura con la palabra ¿por qué? Y dice la Escritura: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, mayormente los judíos, los hebreos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre Celestial, te pedimos tu ayuda para la exposición de tu palabra, que nos ayudes a estar atentos a ella y que aumentes nuestra fe en estas cosas, nos capacites para entenderla, para ponerla por obra, para ser hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos a conocerte más por medio de esta predicación, para que conociéndote más te podamos amar más, servir más. Aumenta nuestra fe en estas cosas y que en el resultado tú seas glorificado. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La Escritura enseña claramente que el domingo es el día que Dios apartó para que lo adoráramos. El domingo es el día del Señor. Algunas personas discuten este tema. Dicen que el día del Señor debe de ser el sábado. No vamos a discutir acerca del cambio de día de adoración. Nosotros creemos que en el Nuevo Testamento se cambió el día de adoración de sábado, porque los judíos efectivamente se congregaban en sábado, pero en una parte del Nuevo Testamento el día de adoración se cambia de sábado a domingo. Por ejemplo, una evidencia bíblica de esto es que dice la Escritura sobre la ofrenda: cada primer día de la semana aparte como propusiste en tu corazón. Y nosotros sabemos que el primer día de la semana es el día domingo. No es el último día de la semana comienza en domingo. Entonces es ilógico pensar que los antiguos se reunían en sábado, porque entonces están dando a entender ese texto, que el sábado se reunían y luego regresaban el domingo nada más a dar una ofrenda. O sea, esto es ilógico. Lo que está diciendo el apóstol Pablo está haciendo alusión a que se reunían ellos en domingo y por eso se ofrendaba en día domingo. Dios santificó al domingo para que se descansara, para que se adorara. Trabajó 6 días en la creación y descansó 1, y nos dio ese modelo para que nosotros el domingo lo separemos para su adoración.
Pero lamentablemente en los tiempos que vivimos en la actualidad, el día domingo es el día en el que se comete mayor idolatría que cualquier otro día de la semana. El domingo es el día en el que se comete más idolatría que cualquier otro día de la semana. En este mismo momento, en esta misma hora, cientos y cientos y miles de personas se están congregando, se están reuniendo para adorar a un Dios, pero no es el Dios de las Escrituras. Se están reuniendo por millares, por millones, para adorar a un Dios que es un Dios que ellos mismos formularon en sus mentes. Es un Dios que ellos conciben en sus propias mentes, pero no es el Dios que se revela en las Escrituras. Esto es muy terrible porque tener un conocimiento equivocado del Dios verdadero conduce a tener un conocimiento equivocado del camino de la salvación. Conduce a un cielo falso, a un cielo que no existe, y también produce una falsa seguridad de la salvación. Tener un conocimiento equivocado del Dios verdadero trae consigo un conocimiento equivocado del camino de salvación. Como les decía, esto conduce a la gente a un cielo falso y produce una falsa seguridad de la salvación. Por eso dice Mateo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Son personas que están invocando el nombre del Señor y que están diciendo: predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios. Y nuestro Señor les declara: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, personas que asistían a una iglesia, que predicaban el evangelio, que sanaban enfermos, que echaban fuera demonios, estaban adorando a un Dios que concibieron en sus mentes, nunca conocieron al Dios verdadero y el Dios verdadero nunca los conoció a ellos. Por eso les dice: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sabemos que el mundo no conoce a Dios porque el mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a Dios. No conoce a Dios, no busca a Dios, no se acerca a Dios porque tienen un prejuicio moral. Su maldad les produce un prejuicio moral muy fuerte. Por eso dice la Escritura en Juan 3:20: porque todo aquel que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es decir, hay veces que nosotros nos estamos peinando y decimos: ay, mira, ahora no tengo barrito, ya tiene rato que no me sale un barro. Pero si tú te acercas a un foco, entre más te acercas a ese foco, todas las imperfecciones se van viendo más. En ese sentido, cuando un pecador se acerca más a Dios, entre más se acerca a Dios, más va viendo sus defectos, más va viendo sus pecados. Y como no quieren que esos pecados sean expuestos, dice el texto, y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El mundo no conoce a Dios. En estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, la gente está buscando un rediseño de Dios, porque el Dios que se revela en las Escrituras no les gusta. Entonces están buscando hacer un rediseño de Dios. El humanismo ha influenciado a casi todas las religiones. La filantropía ha influenciado las religiones. Entonces, el Dios de las Escrituras simple y sencillamente no les gusta. Y no les gusta el Dios de las Escrituras porque en un sentido no les conviene que Dios sea como la Escritura lo revela que es. Decía C.S. Lewis, que fue un filósofo cristiano del siglo pasado. Él decía que el argumento por el cual decidió acercarse al cristianismo después de haber sido ateo, él fue un ateo declarado, escribió libros y todo, y terminó siendo cristiano. Él decía que cuando él leía la Escritura, él decía: es que esta religión no la pudieron ver inventado los hombres, porque no les conviene a los hombres este tipo de religión. Es una religión que dice que el hombre es perverso, que el hombre es malvado, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Normalmente el hombre siempre habla a favor del hombre, y si ustedes analizan todas las religiones, siempre benefician al hombre. Siempre la luz que necesitas para tu salvación está dentro de ti, está interno. La salida está dentro de ti, tú eres bueno,
están a favor del mérito, y decía Lewis, la religión cristiana es la única que parece que en vez de ponerse a favor del hombre se pone en contra de los hombres, y eso fue el argumento que dijo: esta religión no puede ser concebida en este mundo porque no le conviene al hombre que esta religión sea como se revela en las Escrituras. Estas personas abren las Escrituras con ideas preconcebidas acerca de Dios. Ellos no tienen la intención de aprender de las Escrituras. Lo que ellos hacen al abrir las Escrituras es utilizar textos para respaldar sus ideas, para respaldar sus herejías, para respaldar sus doctrinas falsas. Para ello tienen que torcer los versículos, contorsionarlos casi, para que parezca que estos versículos dicen lo que ellos quieren enseñar. Tuercen los versículos. Por lo regular en estos lugares te exponen un versículo, pero no te exponen ni su contexto previo ni su contexto posterior, porque solamente ocupan una pequeña porción, la sacan de contexto para poder cuadrarla con sus ideas, que por lo regular son ideas falsas. Vamos a poner un ejemplo de esto, de abrir las Escrituras con ideas preconcebidas. Por ejemplo, si nosotros abrimos las Escrituras con la idea preconcebida del mito del libre albedrío, nosotros sabemos que las personas no tenemos libre albedrío, que el libre albedrío es un mito. Pero muchas personas, el 95-97% de la cristiandad, creen en el libre albedrío. Si nosotros abrimos las Escrituras con esta idea preconcebida del mito del libre albedrío, y nos encontramos con todos los textos donde Dios manda a que guarden la ley, Dios manda que se arrepientan, Dios manda que se vuelvan, nuestra interpretación va a ser la siguiente: si Dios me manda que guarde la ley, es porque Dios sabe que puedo guardarla. ¿Sí me entienden? Si Dios me manda que me vuelva, es porque Dios sabe que puedo. Dios no me pediría algo que de antemano Él sabe que no puedo cumplir. Entonces, si abrimos la Biblia con la idea preconcebida del libre albedrío, todos estos textos donde Dios da una orden, vamos a pensar que Dios dio la orden porque Dios sabe que podemos cumplir esa orden, pero nosotros sabemos que no es así. Dios da las órdenes para que nosotros veamos nuestra incapacidad de que no podemos cumplir esa orden. No nos las da porque sepa Él que podamos cumplirla. Más bien nos las da para que nos demos cuenta de que no podemos cumplir esa orden. Esto pasa cuando abrimos las Escrituras con la idea preconcebida del mito del libre albedrío. Si abrimos las Escrituras con la idea preconcebida del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, y leemos el texto que habla de la vida abundante, vamos a interpretarlo diciendo que esa vida abundante que Dios promete es abundante en sentido material. Y así lo interpretan ellos. Todos los del Evangelio de la Prosperidad leen sobre la vida abundante y lo primero que dicen se refiere a abundante en sentido material. Nosotros sabemos que no es así, se refiere a vida abundante en sentido espiritual, no en sentido material. Si leen Malaquías, por ejemplo, cuando dice: y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden, van a decir: mira, se refiere a bendiciones materiales. Y todos los textos que hablan de cualquier tipo de bendición, si nosotros abrimos la Biblia con la idea preconcebida del Evangelio de la Prosperidad, los vamos a interpretar con esa idea preconcebida y les vamos a dar una interpretación 100% material, porque estamos abriendo la Escritura con una idea preconcebida. Por ejemplo, si nosotros tenemos la idea preconcebida del dispensacionalismo, el dispensacionalismo son los que creen que la segunda venida el rapto va a ser primero y después la tribulación. Nosotros creemos que el rapto es hasta el final de la tribulación, no creemos en este rapto de los dispensacionalistas. El dispensacionalismo incluye otras cosas, pero si nosotros abrimos las Escrituras con la idea preconcebida del dispensacionalismo, cuando veamos todas las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo que hacen ellos es decir: esta promesa solamente es aplicable al pueblo de Israel, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando nosotros sabemos que no es así. Muchas de las promesas que se le hicieron a Israel tuvieron su cumplimiento o tienen su cumplimiento con la iglesia. Entonces, como ellos abren las Escrituras con este tipo de ideas preconcebidas, siempre van a llegar a conclusiones erróneas. Necesito señalar que no tiene nada de malo abrir las Escrituras
con ideas preconcebidas, siempre y cuando estas ideas preconcebidas sean preconcebidas desde una perspectiva bíblica. Desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, abrimos la Escritura sabiendo que Dios es soberano y entendiendo la doctrina de la soberanía de Dios. Y nos encontramos con que Dios, de los habitantes de Ur, llamó a Abraham. ¿Qué vamos a ver nosotros ahí? ¿Por qué lo llamó? ¿Él era mejor que los demás habitantes de Ur? No, Abraham era como cualquier habitante de Ur. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque Dios es soberano. Entonces, cuando vemos ese tipo de relatos y tenemos la perspectiva de la soberanía de Dios y entendemos la doctrina de la soberanía de Dios, cuando veamos este tipo de relatos, vamos a saber que Dios llamó a ciertos personajes porque Dios es soberano y cuando los llamó estaba siendo soberano. Lo mismo sucede con Noé. Noé no era mejor que ninguno de los antidiluvianos. La Biblia dice que Noé halló gracia, o sea, Noé también necesitaba gracia. ¿Por qué Dios llama a Noé y no llama a otro? Porque Dios es soberano. Y si nosotros tenemos bien clara la doctrina de la soberanía de Dios, cuando leamos la Escritura, vamos a ver claramente a Dios siendo soberano en toda la Escritura. En toda la Escritura. Esto también es aplicable al Nuevo Testamento. Dice Jesús, le dicen sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque el problema era que les hablaba en parábolas cuando estaba toda la gente y nadie entendía. Y después jalaba a sus discípulos aparte y les explicaba el significado de la parábola. Entonces ellos se preguntaron, es que no tiene caso que les hables en parábolas porque no entienden y después les explicas las parábolas, pero nada más las estás explicando a nosotros. Y Jesús les contesta, porque a ustedes les es concedido saber, pero a ellos no. No dice la Escritura a ellos no, pero lo está dando a entender. A vosotros os es concedido conocer esto. Y ahí está implícito, a ustedes les es concedido, a ellos no. Entonces, si nosotros tenemos la idea de la soberanía de Dios, vamos a saber, al leer este tipo de pasajes, que Jesús quería revelarle esas cosas a sus discípulos, pero a las demás gente no. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él decidió solamente revelarlo a ellos. El caso de Lidia en el libro de los Hechos. Era una vendedora de púrpura, estaba lavando su ropa en el río y había más personas lavando su ropa en el río. No estaba ella sola. Y dice la Escritura que Pablo llega, les predica el Evangelio y dice la Escritura, y Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera. Solamente el corazón de Lidia. Había más personas ahí, pero solamente Lidia entendió el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiso que nada más Lidia entendiera. Pero si nosotros ya tenemos la idea de la soberanía de Dios, vamos a entender por qué nada más Lidia creyó. Pero si tuviéramos la idea del libre albedrío, vamos a decir, es que Lidia usó su libre albedrío, por eso Lidia creyó. Porque ella usó su libertad y por eso es que creyó, y sabemos que esto no es así. Sí me doy a entender con este punto de abrir la Escritura, no tiene nada de malo con ideas preconcebidas, siempre y cuando estas ideas sean bíblicas. Hay otras personas que se van a un extremo todavía más alejado. Yo conozco un amigo que se reúne en una denominación conocida como los interdenominacionales y un día estábamos platicando acerca del diluvio universal y él, ¿qué creen que me dijo? Me dice, ¿a poco ustedes creen que de verdad sí llovió y que de verdad sí se inundó la tierra? ¿De verdad ustedes creen eso? Le digo, pues sí, ¿no? Hay gente que ha puesto en duda el diluvio, pero nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento dice, como en los días de Noé. O sea, nuestro Señor Jesucristo aclara que eso sí pasó. Eso fue algo literal. Incluso la ciencia, la paleontología y todas estas ciencias corroboran que tuvo que haber habido un diluvio. ¿Por qué hay tanto petróleo? La única forma de que se haya formado el petróleo es que una capa gruesa de lodo haya aplastado simultáneamente a miles y miles de animales. Es la única respuesta al diluvio, una capa de lodo. Y este lodo solamente se pudo haber provocado si la tierra se inundaba y después la tierra, de golpe, esta agua se bajaba y entonces el lodo formado aplastaría a los animales que ya estaban muertos porque ya se habían ahogado. Y es la única forma de explicar por qué tenemos el petróleo en las superficies en diferentes partes del mundo. Todas las culturas y las civilizaciones antiguas tienen una historia de un diluvio que pasó en una parte de su historia. Pero estos interdenominacionales dicen,
Es que esas cosas nosotros no las vemos que pasen en la actualidad. Todos esos milagros tan sorprendentes, el sol regresando a algunos grados, el mar abierto, eso no pasó. Ellos enseñan que eso no pasó. Que eso lo relata la Escritura para darnos una buena enseñanza. Y por ejemplo, cuando ocupan el relato de cuando Moisés abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel cuando estaban huyendo de Egipto, ellos dicen, mira, te voy a explicar por qué está relatado esto en Génesis, en la Escritura. Y dice él, el mar simboliza tus problemas. Moisés abriendo el mar simboliza que Dios abre paso en medio de tus problemas para que tú pases por medio de tus problemas. Entonces ellos, de todas las enseñanzas, historias que ellos consideran sorprendentes, su respuesta es, esto no pasó. Esto lo dicen ellos, esto lo dejó registrado Dios como una buena enseñanza, pero en realidad esto no hay evidencia de que haya pasado. Cuando en el mar que fue abierto, han mandado submarinos y han encontrado llantas de carruajes de oro. Tuvieron que haber sido las llantas del carruaje del faraón, porque era el único carruaje que sus llantas eran de oro, y la sal de ese mar es tanta, es un mar con tanta concentración de sal que toda la demás evidencia la destruyó, pero encontraron llantas del carruaje de oro y mucha evidencia de oro que encontraron por donde pasaron ellos. Pero ellos dicen, esto no pasó. Sabemos que esa evidencia no va a llevar a la gente a creer, porque el problema de la gente que no cree en Dios no es la falta de información. El problema es, como vimos, tienen un prejuicio moral muy fuerte. El Dios de muchos, por otro lado, tiene atributos diferentes. El Dios de muchos que dicen ser cristianos es un Dios que es puro amor, puro amor, puro amor. Dios es amor, Dios es amor. Repiten mucho, Dios es amor, Dios es amor. Y esto lo podemos corroborar con este simple hecho. El versículo bíblico más memorizado por la cristiandad en nuestra actualidad es San Juan 3:16. Toda la cristiandad se sabe de memoria San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo memorizan. Incluso hacen calcomanías que después pegan en sus carros que dicen Cristo te ama, Dios te ama, y a todo mundo le andan diciendo en la calle, Cristo te ama, Dios te ama. Nosotros salimos de una iglesia falsa, carismática, que no se predicaba, no había ni gota de doctrina de donde nosotros salimos. Una persona que asistía ahí con nosotros llega bien orgullosa a contarnos una anécdota donde él se pasa un semáforo y una persona que ya iba a chocar con él le tocó el claxon de una manera ofensiva. Ya ustedes ya saben que le tocó, y bajó la ventana y lo empezó a insultar, y él bien orgulloso dice, ¿y qué creen que le dije, hermanos? ¿Qué le dijiste? Cristo te ama. Y le digo, Cristo no lo ama. Con esa actitud, si esta persona más adelantito choca y se mata, va a llegar al infierno y va a decir, pues no, que Cristo me ama. Me acaba de decir un cristiano que Cristo me ama porque estoy aquí. Nosotros no creemos que Dios ama a todos. Entonces, el Dios de muchos solo es amor, solo es amor, solo es amor. Creen que es tanto su amor que va a pasar por alto el pecado. Pero fíjense, si tan solo avanzaran en ese mismo capítulo 3 de Juan, si solamente avanzaran 20 versículos más, encontrarían que Dios tiene otro atributo, pero ese atributo no les gusta. Porque el versículo 26 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hasta ahí está muy bien, ¿no? Pero dice más adelantito, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:26, o sea, después de Juan 3:16, donde es puro amor, llegas a Juan 3:36 y ves otro atributo, la ira. Dios es amor, pero también Dios se aira. Y si se fijan, si pusieron atención en el texto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará sobre él, dice que ya está sobre él. La ira de Dios ya está sobre las personas que no quieren creer. No sé si han escuchado esta frase que ellos citan. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece su pecado.
Es impresionante la cantidad de iglesias evangélicas que mencionan esta frase. No sé por qué la mencionan sin conocer su origen. Cuando esta frase fue una frase que dijo Gandhi, ni siquiera la dijo algún predicador, no está en las escrituras, es una frase que dijo Gandhi, y Gandhi era ateo. Y él dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y se les hace muy simpática esta frase cuando la escritura dice, Dios está airado, o sea, es decir, enojado. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, 11. Pero entonces el Dios de muchos tiene otros atributos, es solamente amor. El Dios de otros es un Dios que no es todopoderoso. Por eso les decía al principio que estas personas están rindiendo adoración a otro Dios que no es el Dios que se revela en las Escrituras. El de muchos es solamente amor. Vemos que el Dios de otros no es todopoderoso. Existe la teoría que algunos formulan que Dios está en una lucha contra Satanás para ver quién obtiene más almas, para ver quién lleva más almas al cielo o quién lleva más almas al infierno. Pero imagínense, si esta teoría fuera cierta, nosotros sabemos que los que se salvan son pocos. En la Ciudad de México, ¿cuántos millones de personas viven y cuántos creyentes verdaderos creen ustedes que hay en la Ciudad de México? Muy pocos. Comparado con el número de personas, el número de creyentes es ni el 1%, yo creo, ni el 2%. Yo creo que se cuentan por cientos, ni siquiera se cuentan por miles. Aquí en San Mateo me imagino que es lo mismo. Pero ellos dicen, Dios está en una lucha contra Satanás por las almas. Si esto fuera cierto, entonces Dios está perdiendo esta lucha. No es todopoderoso. El Dios de otros, por ejemplo, es un Dios que no es inmutable. Es un Dios que hoy les dijo una cosa, pero mañana cambió de opinión. Es un Dios que no te quiere dar algo, pero vamos a ayunar. Yo creo que ayunando unos 20 días le vamos a dar el brazo a torcer a Dios y nos va a dar lo que necesitamos. Es un Dios que no es inmutable porque cambia de opinión. Lo podemos hacer cambiar de opinión con nuestras oraciones, lo podemos hacer cambiar de opinión con nuestros ayunos. Entonces ellos no tienen un Dios inmutable. El Dios de otros, por ejemplo, estoy hablando de los arminianos, es un Dios que no es omnisciente. Fíjense, una vez escuchamos un pastor arminiano que predicaba y él decía lo siguiente. Decía que en el cielo va a haber lugares que eran destinados para ciertas personas, pero que van a quedar vacíos porque perdieron su salvación. No pudieron llegar al cielo. Entonces Dios preparó ese lugar, pero se va a quedar así. Como cuando haces una reservación a un hotel y no llegas así. Dios preparó habitaciones, preparó lugares para muchas personas, pero como perdieron su salvación, esos lugares ahí se quedaron vacíos. Y esta misma persona decía, el día del juicio Dios va a tener el libro de la vida, con los nombres de las personas que llegaron a ser salvas. Pero también va a tener un borrador, para borrar todos los nombres de las personas que perdieron su salvación. Entonces ese no es un Dios omnisciente, porque es un Dios que no sabe ni quiénes ni cuántos van a llegar a ser salvos. Ni quiénes ni cuántos. ¿Por qué? Porque no es omnisciente. Este Dios tampoco es omnipotente porque le dio al hombre un poder tan fuerte que está por encima del poder de Dios, que es su libre albedrío. Dice el gran teólogo Arthur W. Pink, una deidad así no es digna de adoración. Una deidad que no es inmutable, una deidad que no es omnisciente, una deidad que no es todopoderoso, no es digna de adoración, dice Pink. El Dios de muchos, por ejemplo, tiene nombres diferentes. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que a Dios se le dan nombres diferentes. Jireh, el Olam, Jehová es mi bandera. Muchos nombres vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en esencia, Cristo solamente tiene un nombre que es Señor, que era del griego Kaiser, que es el mismo nombre que le dan al César. Sin embargo, en esta actualidad, muchos dicen que Cristo, por ejemplo, es un caballero. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado eso, yo lo he escuchado
muchas veces, dicen que Cristo es un caballero. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Él está a la puerta de tu corazón y que Él toca, a ver si tú te quieres arrepentir. Él es un caballero, Él no te obliga a nada, Él toca. Lo hacen basado en un texto en Apocalipsis completamente sacado de contexto, pero dicen, Él es un caballero. Y esto no es así. Dios no es un caballero, Cristo no es un caballero, Cristo es Señor, Cristo es soberano según el Nuevo Testamento, Cristo es creador, es el principio de todo, pero nunca dice que es un caballero. Vemos que el Dios de algunas sectas es en esencia completamente diferente al Dios que se revela en las Escrituras. Por ejemplo, el Dios del judaísmo es un Dios que no es trino. Para los judíos el Dios no es trino. Nosotros sabemos que la Escritura habla en muchos pasajes acerca de la Trinidad, que nuestro Dios es trino, 3 personas en una. No entendemos cómo funciona, nadie ha podido explicar la Trinidad de una manera lógica, porque eso no está al alcance de nuestras mentes finitas. El Dios infinito nunca lo vamos a poder comprender con mentes finitas, pero ellos dicen que el Dios que ellos adoran es un Dios que no es trino, es únicamente Dios Padre. Ellos dicen que la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo, solamente es un hombre. Y como el cristianismo adora a un hombre, entonces todos los cristianos son idólatras. Porque como Cristo es un hombre, prestarle adoración a un hombre es un acto de idolatría. Entonces, para el Dios del judaísmo no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios del judaísmo no es un Dios trino, no incluye a la persona de Jesucristo. El Dios de los testigos de Jehová está igual, es igual, no es un Dios trino. Ellos tampoco creen que el Hijo sea Dios y no creen en el Espíritu Santo. Sus versiones, si alguien ha leído la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, quitaron todas las veces en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra Espíritu Santo y la cambiaron por una palabra que ellos utilizan que dice la fuerza activa. En vez de decir el Espíritu Santo vino sobre él, dicen la fuerza activa. Entonces dicen que es una fuerza impersonal, que no es una persona, que es solamente la fuerza del poder. Entonces ellos no creen que Cristo sea Dios, no creen en la deidad de Cristo. Y fíjense lo que la Escritura dice. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea que como los judíos niegan a Cristo, tampoco tienen al Padre. O sea que es un Dios completamente diferente al Dios que se revela en las Escrituras. Las Escrituras también advierten que vendrán falsos cristos. En el Nuevo Testamento hay muchas advertencias sobre que vendrán falsos cristos. Y esos falsos cristos ya están. Desde hace siglos esos falsos cristos ya no los han querido presentar. Por ejemplo, el Cristo del catolicismo. El Cristo de los católicos es un Cristo que su sacrificio en la cruz solamente dura 8 días. Según el catolicismo romano, el sacrificio de Cristo solamente dura 8 días. Por eso es necesario que cada domingo se vuelva a sacrificar a Cristo en una misa. Yo no sé si ustedes sabían, pero la palabra misa, sus raíces es la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la misa es el sacrificio de Cristo a favor de vivos, pero también a favor de muertos. Entonces, el Cristo de los católicos no es el Cristo de las Escrituras, es un Cristo falso, de los que advirtió la Escritura que vendrían. ¿Por qué? Porque su sacrificio, como les repito, solamente dura 8 días. El sacrificio solamente es eficaz 8 días. El Cristo del catolicismo es un Cristo que necesita ayuda para poder recibir las oraciones. Por eso necesita una comediadora. Ellos enseñan que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, pero Él necesita una comediadora. Ustedes saben a quién me refiero. Entonces, no es el Cristo de las Escrituras, el Cristo de los católicos. El Cristo de los falsos testigos de Jehová, por ejemplo, es un ángel. Si ustedes platican a profundidad con un testigo, se darán cuenta que para ellos Cristo fue una creación perfecta, la primera creación, pero es un ángel. El Cristo de muchos, por ejemplo, es un Cristo que solamente es Salvador, pero no es su Señor, por eso no lo obedecen. Para muchos el Cristo que tienen es Salvador, pero no es Señor. El Cristo de los musulmanes solamente es un profeta más. Son falsos dioses, son falsos cristos. Por eso les decía al principio, están rindiéndole adoración a un Dios que han formulado en sus mentes, pero que no es el Dios de las Escrituras.
Este falso conocimiento de Dios, que es nuestro tema, el verdadero conocimiento, se ve reflejado en todas sus esferas, en toda su vida. Este falso conocimiento de Dios se va a ver reflejado en sus cultos, en sus libros, en su evangelismo, en sus oraciones, en su devoción, en su vida personal. En todos los aspectos se va a ver reflejado este falso conocimiento de Dios. Dios se da a conocer a los hombres de dos formas. La única forma de que el hombre pueda conocer a Dios es que Dios se revele a los hombres. Es la única forma. Ustedes recuerdan el relato en el jardín del Edén. Adán y Eva comen del fruto, caen, y dice la Escritura que se escondieron. Adán y Eva se escondieron de Dios. Y para que pudiera Dios tener comunicación con ellos, ¿qué pasó? Dios los buscó a ellos. Ellos no iban ya a buscar a Dios. Dios tuvo que ir y buscar a Adán y a Eva. Como vimos, el prejuicio del hombre le impide buscar a Dios. La Escritura dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a unánimes se hicieron inútiles, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, como el hombre quedó completamente incapacitado de buscar a Dios, la única forma en la que el hombre pueda llegar a conocer a Dios es que Dios lo busque a él, al hombre. Y Dios, para darse a conocer a los hombres, Él se ha revelado. Dios se ha revelado a los hombres por medio de dos formas. Nosotros llamamos a una de esas formas la revelación general. Y la otra es la revelación especial. Vamos a ver brevemente la revelación general. La revelación general incluye dos cosas: la creación y la obra de la ley escrita en cada uno de los seres humanos que llega a vivir en este mundo. Dice la Escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, si hay una creación tan maravillosa, tan hermosa, tan compleja, demanda un creador. Si hay una creación tan compleja como lo es el mundo, esto necesariamente demanda un creador. Les voy a poner un ejemplo que es contundente y es muy claro de esto. Si ustedes van caminando en la orilla de la playa y ven unas dunas formadas por el viento en la orilla de la playa, ¿ustedes qué van a pensar sobre esas dunas? Que fueron hechas de manera natural porque el viento fue arrojando la arena, entonces estas dunas se fueron formando. Pero si ustedes van caminando igual en la playa y ven escrito en la arena la palabra ola, ¿ustedes pensarían que esa palabra ola la escribió el viento? ¿No, verdad? ¿Qué pensarían? Que hubo una mente inteligente que tuvo que haber escrito esa palabra. Cuando vemos la creación tenemos que atribuírselo a una mente inteligente porque esta creación es muy compleja. Una sola célula de nuestro ADN incluye información de cómo van a ser nuestros ojos, qué color, cuál es nuestra estatura, nuestro color de cabello, más o menos qué complexión vamos a tener. Y esta sola célula de ADN se puede leer de izquierda a derecha o se puede leer de derecha a izquierda, y una sola célula del ADN humano contiene más información que la enciclopedia británica. Una sola célula. Eso es complejidad. No podemos decir que el ADN llegó y brotó de la nada o que pasó por un proceso evolutivo. La creación demanda un creador. Otra parte de la Escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso también tabernáculo para el sol. Entonces, la creación, la complejidad de la creación demanda un creador. Esa es la primera parte de la revelación general. Cómo Dios se da a conocer a los hombres por medio de la creación. Los cielos cuentan
la gloria de Dios. Otra parte de la revelación general es la obra de la ley escrita en los corazones. Todos los seres humanos, todos somos seres morales, todos somos seres morales. Cada uno de los seres humanos, dentro de ellos tienen un juez, y ese juez solamente sabe decir dos cosas: bien hecho y mal hecho. Muchos sabios durante la historia han nombrado a esto de varias formas. Algunos le decían la ley de la naturaleza humana. Otros llamaron a esto la ley de la buena conducta. Nosotros sabemos que eso es la conciencia. Algunos hasta han ilustrado esto. No sé si han visto en las caricaturas o en las películas que una persona está a punto de tomar una decisión moral y le aparece un diablito de un lado, un angelito del otro, y el diablito le está diciendo, hazlo, hazlo. Y el angelito le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Hasta han ilustrado esto. Solamente sabe decir dos cosas este juez: bien hecho y mal hecho. Esta es la conciencia. Nosotros sabemos que esto es la obra de la ley escrita en los corazones. Vamos a un momento a Romanos. Dejen una marca en Tito porque vamos a volver. Y vamos a Romanos 2. Romanos 2, a partir del versículo 14. Dice la Escritura: porque cuando los gentiles, o sea, los que no pertenecían al pueblo de Israel, a la nación de Israel, porque cuando los gentiles que no tienen la ley significa no conocen la ley, no han escuchado los 10 mandamientos ni nada de la ley. Entonces ellos no conocen la ley. Porque cuando los gentiles que no conocen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, o sea, su conciencia les dice, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, personas que nunca han escuchado que Dios dice, que la ley dice no matarás, pues por lo regular no matan. Todos tenemos vecinos que son moralmente aceptables, que nunca han matado a nadie. ¿Por qué no han matado a nadie? Porque sus conciencias les dicen que matar es malo. Millones y millones de personas murieron en sus pecados sin siquiera conocer uno solo de los mandamientos. Murieron sin conocer uno solo de sus mandamientos. ¿Cómo va a juzgar Dios a todas aquellas personas que transgredieron la ley porque no conocieron la ley? Un ejemplo claro son los mayas, por ejemplo. Ellos nunca escucharon hablar de los 10 mandamientos. No conocieron que la ley dice amarás a tu prójimo. No conocieron que la ley dice no codiciarás, no mentirás. Ellos no sabían eso. ¿Cómo va a juzgar Dios a todas aquellas personas que murieron sin conocer la ley? Les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta dar cuando estamos hablando de este tema. Vamos a decir que un hombre compra una botella de vino de $10,000. Una botella de vino, $10,000, porque es su aniversario número 20 de casados. Entonces quiere darle una sorpresa a su esposa. Compra una botella de vino de $10,000. Llega a su casa este hombre y la mete a su cava junto con todas las demás botellas que él tenía que no eran muy costosas. Este hombre tiene 2 hijos adolescentes y estos hijos les gusta el vino, acostumbran a tomar vino de esa cava. Pero este hombre deja la botella ahí, falta una semana para su aniversario, pero este hombre no advierte a sus hijos sobre que no pueden tocar esa botella, no les dice nada, solamente la deja ahí. Se va y la deja ahí. Un día va llegando de su trabajo y se encuentra que la botella ya está vacía y que sus 2 hijos, cada quien tiene una copa, ya están a punto de terminársela. Pregunta: ¿este hombre puede castigar duramente a sus hijos porque se tomaron esa botella? ¿Qué opinan? ¿Este hombre los puede castigar severamente porque se tomaron la botella que le había costado muchos años para juntar ese dinero para comprarla? No los puede castigar, porque el hombre sabía
que sus hijos acostumbraban a tomar vino y los dejó sin advertencia. Sus hijos no sabían que esa botella era costosa. Sus hijos hicieron esto sin intención. Ellos no sabían que había algo malo en consumir esa botella. Para ellos era una botella cualquiera. Entonces este hombre no puede ser severo ni puede afligir un castigo, pues no puede aplicar un castigo a sus hijos porque no los dejó con advertencia. Pero este no es el caso de los hombres que pecan sin conocer la ley. Porque aunque no conozcan la ley, en sus conciencias está escrita la obra de la ley. Entonces nadie peca en ignorancia. Ninguna civilización que ha existido antes de Cristo y que no conocían a Dios porque Dios solamente decidió revelarse al pueblo de Israel en un principio y todas las demás naciones estaban en la oscuridad. Ninguna nación, ningún ser humano peca en ignorancia. Todos pecan y su conciencia les dice cuando pecan, esto está mal. Y cuando hacen algo bueno, esto está bien. Entonces no es como el caso de estos jóvenes. Ellos no sabían que tomar la botella era malo, pero el ser humano no tiene excusa. La misma Biblia así lo declara. No tienen excusa. Cuando ellos pecan, saben que están pecando. Nadie peca en ignorancia. Fíjense, la ley romana, ustedes saben que muchas de las leyes actuales en el sistema judicial fueron inspiradas de la ley romana. La ley romana tenía una frase, y esta frase era ignorantiam juris no excusant, que significaba el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ellos sabían que cuando alguien hacía algo malo, aunque no conociera la ley de ese país, tenían que castigarlo. Porque aunque no conocía la ley, algo en su conciencia le decía que la estaba rompiendo. Por eso dice, el desconocimiento de una ley no te exime de responsabilidad, no te exime de su culpa. Así todas las personas que han pecado sin conocer la ley, Dios ¿cómo los va a juzgar? Porque no conocieron la ley, pero sus conciencias le decían que estaban transgrediendo esa ley. Nadie peca en ignorancia. Esto es parte de la revelación general. La primera parte de la revelación general es la creación. La segunda parte de la revelación general es la conciencia. El problema aquí es que la revelación general no fue diseñada para salvar a nadie. Nadie va a ser salvo únicamente con la revelación general. Nadie va a pensar, esta creación demanda a un creador y mi conciencia me dice que he pecado contra ese creador. Perdóname, creador. Nadie va a pensar así. La Escritura revela que la revelación general no fue pensada para salvar a nadie. Aunque increíblemente algunos postulan que sí, que la revelación general fue diseñada para que hubiera salvación en todos aquellos pueblos que no conocieron el Evangelio, que no conocieron la ley. Pero nosotros sabemos que esto no es así. ¿Por qué no hubo salvación? Porque Dios no quiso salvarlos. Esto es la soberanía de Dios. ¿Por qué los aztecas no conocieron a Dios y todos se fueron al infierno? Porque Dios así quiso. Dios es soberano y no podemos cuestionarlo. Además de la creación y de la obra de la ley, Dios ha hecho también otra obra en los seres humanos. Y esta obra es una obra que le dice a cada ser humano que la vida no se termina en la tumba. Dios hizo una obra en cada ser humano que el ser humano no alcanza a entender, que le dice a gritos, la vida no se termina en la tumba. Vamos rápido al pasaje Eclesiastés 3, un pasaje muy famoso, Eclesiastés 3. Vamos a leer únicamente el verso 11. Dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El contexto es, todo tiene su tiempo, tiempo para llorar, tiempo para consolar. Entonces empieza diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y fíjense cómo dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto
eternidad. Este versículo nos aclara, nos explica y nos da luz acerca de por qué tantas religiones. Porque hay gente que concibe que la vida no se termina en la tumba, sino que hay una reencarnación. Según el budismo, existe la reencarnación. Nosotros sabemos que esto es falso porque la Biblia declara que a los hombres les es establecido que mueran una sola vez y después el juicio. El hombre solamente va a morir una sola vez, no hay espacio para la reencarnación. Esto también nos enseña lo siguiente: la civilización inca, que estaba asentada en su mayoría en Perú, cuando fallecía un niño, por ejemplo, de los incas, lo enterraban, pero le ponían en su tumba todos los juguetes que a este niño le gustaban, porque ellos decían, en la próxima vida va a jugar con estos juguetes. Y cuando moría otra persona lo enterraban con sus ropas, lo enterraban con sus armas, los enterraban con cosas personales de la persona que fallecía. Y fíjense, al mismo tiempo los egipcios en otro continente enterraban a sus muertos con todas las cosas que le gustaban, comida, juguetes, armas. La civilización inca y los egipcios nunca se conocieron y los dos practicaban enterrar a sus familiares con las cosas que le gustaban, porque ellos entendían que la vida no se terminaba en la tumba, que había algo más allá de la muerte. Los romanos, cuando alguien moría, le ponían unas monedas en los ojos porque decían, en la otra vida va a necesitar pagarle estas monedas a un barquero que lo cruce por el lago de no sé qué. Y cada civilización tiene una concepción y todos los seres humanos son religiosos. Un pensador antiguo dijo, el ser humano es irremediablemente religioso. Y buscan y piensan y saben y creen que la vida no se puede terminar en la tumba. Por eso dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es parte también de la revelación general, pero como les decía, la revelación general no es suficiente para la salvación. Nadie va a llegar a ser salvo por medio de la revelación general. Para que una persona pueda conocer a Dios verdaderamente, que es nuestro tema, para que una persona pueda llegar a conocer al Dios que las Escrituras revelan verdaderamente, es necesaria la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Las Escrituras. Esta es la revelación especial. La revelación especial es la única forma en la que las personas pueden llegar a conocer a Dios, tener el perdón de sus pecados y tener la vida eterna. La única forma es por medio de la revelación especial, que son las Escrituras, para que ellos puedan conocer a Dios, tener el perdón y la vida eterna. Dice la palabra de Dios, y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan. Ahora, esto significa que todas las personas que tienen la revelación especial, todas esas personas conocen a Dios, como vimos al principio de la introducción. No. La mayoría tiene dioses diferentes a los que se revelan en la Escritura. La mayoría tiene dioses diferentes. Y fíjense, vamos a volver ahora hacia nuestro texto, que estaba en Tito. Vamos a leer nuestro primer versículo, que es el 10. Dice la palabra: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Es decir, los más rebeldes, los más engañadores, los más rebeldes, no era la gente común de este pueblo de Creta, donde estaba Tito, perdón. Los más rebeldes no eran la gente común. Los más rebeldes, los más engañadores, eran la gente religiosa. Por eso dice, mayormente. O sea, todos son rebeldes, pero los más rebeldes son los de la circuncisión. Es decir, la gente religiosa de ese lugar, que debería de conocer a Dios, eran los más rebeldes, los más engañadores, los más
contumaces. Y eso sigue siendo hasta nuestros días. Hasta nuestros días siguen siendo así. Los religiosos son los más rebeldes. Los que han tratado de hablar con un testigo de Jehová o con un mormón o con un carismático saben a lo que me refiero. No los puedes sacar de sus posturas antibíblicas, de sus posturas falsas. Se puede llegar a conocer a Dios de dos formas. No estoy hablando de la revelación general y de la revelación especial. Ahora lo que me refiero es que podemos llegar a conocer a Dios de una manera intelectual y podemos llegar a conocer a Dios de una manera salvífica. Se puede llegar a conocer a Dios de una manera intelectual, pero también se puede llegar a conocer a Dios de una manera salvífica. Conocer a Dios no consiste en algo que tenga que ver solo con el intelecto, no consiste en algo que tenga que ver solo con la mente. Muchas personas han oído acerca de Dios o por lo menos tienen alguna idea de lo que significa el simple concepto. Pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios tampoco es estudiar mucha teología, conocer a Dios no es estudiar toda la Biblia, mucha doctrina. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es algo más íntimo. Se trata de buscar todos los días hacer su voluntad. Y esto no por las consecuencias del castigo, sino porque le amamos, porque queremos obedecerle, porque entendemos que nos ha perdonado una deuda que era imposible para nosotros pagar. En fin, conocer a Dios es algo más íntimo. El apóstol Juan dice que conocer a Dios es tener comunión con Dios. Vamos un momento a Primera de Juan. Ya estamos por terminar. Primera de Juan, en el capítulo 1. Miren cómo dice el apóstol acerca de conocer a Dios. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión. Ahí mismo vamos al pasaje, al versículo número 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, para el apóstol Juan, conocer a Dios es tener comunión con Él y andar en luz. Por eso dice, si decimos que andamos en tinieblas, no tenemos comunión, mentimos. El verso 7 siguiente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, otra vez está esta palabra, comunión unos con otros. Y si tenemos comunión, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios nos conduce a la comunión con Dios. Y la comunión con Dios produce santidad. La comunión con Dios produce dolor por el pecado. La comunión produce sed de justicia, mansedumbre, amor por la verdad, amor por los hermanos, un profundo dolor cuando pecamos. Es decir, que el verdadero conocimiento de Dios va produciendo progresivamente en cada creyente un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera comunión produce en cada uno de los creyentes un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo, progresivamente. Algunos darán fruto al 10, dice la Escritura, otros al 20%, otros más, pero el verdadero conocimiento no se quedará sin frutos. El verdadero conocimiento de Dios produce frutos. Ahora, ¿se puede llegar a este conocimiento verdadero estando en medio de una de estas sectas que mencioné al principio? ¿Se puede llegar a un conocimiento verdadero en estas sectas? Nosotros pensamos que es muy difícil, porque el verdadero conocimiento, además de esto que les mencioné, que produce santidad, produce carácter, produce fruto, el verdadero conocimiento también trae consigo cierto entendimiento doctrinal. Y muchas de estas sectas niegan doctrinas que son fundamentales.
Ya mencionamos que los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, niegan el infierno, y al negar doctrinas fundamentales, nosotros entendemos que ellos no pueden tener salvación, porque están negando una doctrina que es fundamental. A lo mejor si fuera alguna doctrina general podríamos tener la duda, pero ellos niegan doctrinas fundamentales. Entonces, nosotros creemos que en un evangelio falso el verdadero conocimiento es muy difícil que llegue. Miren, vamos a leer 1 Corintios 2. Vamos a leer una buena porción de 1 Corintios 2, a partir del versículo 11. Dice así la palabra. 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Nosotros pensamos que estas personas que asisten a esas sectas siguen en su condición natural, es decir, no regenerados, siguen en su condición caída, y es por eso que cuando les hablan que Cristo no es Dios, cuando les hablan todas estas herejías, ellos las creen, porque esas cosas se disciernen espiritualmente y ellos no tienen este discernimiento espiritual. Entonces, nosotros creemos que no se puede llegar al verdadero conocimiento estando en una de estas sectas. Eso genera otra pregunta. Entonces, ¿todos aquellos que están en iglesias verdaderas de sana doctrina conocen a Dios? Todos los que están en iglesias verdaderas, entonces ellos sí tienen un verdadero conocimiento de Dios. Me temo que esto tampoco es así. Sabemos de personas que llevan años y años en una iglesia verdadera, como la nuestra, que se llenan de conocimiento y buen conocimiento, y aún así no han llegado a ser salvos. En esa hay personas que llevan 25 años asistiendo y aún no llegan a ser salvos. Y están siendo expuestas cada 8 días a las doctrinas bíblicas. El Dios verdadero se les es presentado cada 8 días y aún así ellos no han llegado a ser salvos. Sabemos de personas que agarran doctrinas muy difíciles, la elección, la predestinación, por qué Dios permitió el mal, y las estudian y se entrenan en esas doctrinas, y su único fin es debatir en redes sociales, debatir con sus familiares, y la única intención que tienen de acumular este conocimiento verdadero es derribar argumentos, de demostrar que saben más. Ese no es un verdadero conocimiento de Dios. Aunque ellos asistan a iglesias verdaderas y tengan una sana doctrina, esto no es un conocimiento verdadero de Dios. Entonces, ni los liberales llegan todos a conocer a Dios, y es muy difícil que lleguen, ni los ortodoxos todos llegan a conocer a Dios. Dice la Escritura, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Tener una sana doctrina no es garantía de conocer a Dios. Vamos a terminar en el pasaje que comenzamos, Tito 1, y vamos a ver aquí una lista de cosas que se acusa a la gente de Creta, de los cretenses. Vamos a leer otra vez a partir del 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. Es una lista muy larga. 8 cosas. Contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Cuando dice ganancias deshonestas, es decir, defraudadores, mentirosos, bestias, glotones, ociosos. Es una lista muy larga. Y la lista termina en el verso 16. Profesan conocer a Dios. Ellos dicen, yo conozco a Dios. Ese es nuestro tema, el conocimiento. Ellos dicen, yo conozco a Dios. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. ¿Se dan cuenta? Tienen doctrina, van a una iglesia, dicen que conocen a Dios, pero con esta lista de hechos que ellos practicaban, dice, con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Es decir, ellos dicen, yo soy creyente. Ellos dicen que son creyentes, pero su vida demuestra otra cosa distinta. Nadie, absolutamente nadie, nosotros sabemos que no existen los supersantos. Nadie va a practicar el 100% de lo que conoce. Nadie. Ningún hermano, por años que lleve, ni los héroes de la fe. Nadie va a practicar el 100% de lo que conoce. Pero sería mejor conocer el 5% de la doctrina y practicar ese 5% que conocer el 80% de la doctrina y practicar solamente el 1%. Les repito esto, sería mejor conocer un 5% de la revelación y practicar ese 5% que conocer un 80-90% y solamente practicar el 1%. Esto no significa que si hay buena práctica, la doctrina no importa. Esto no significa que si yo obedezco, la doctrina que tenga es lo de menos. Porque nosotros sabemos que solamente la buena doctrina va a conducir a la buena práctica. Pero les vuelvo a repetir, es mejor conocer el 5% y practicar ese 5% que conocer un 80% de la revelación y solamente practicar el 1%. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. No son los oidores, sino los hacedores. Muchos versículos de esta naturaleza. No es necesario que los busquen. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. No dice nuestro Señor, ¿cómo vamos a distinguir a los falsos profetas, a los falsos hermanos? No dice, por su doctrina los conocerás. Dice, por sus frutos. ¿Van a saber que son mis discípulos? Por sus frutos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Aquí está la palabra hacer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entrarán en los cielos? Los que hacen. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que Dios te va a perdonar porque haces algo, porque ya tienes fruto, porque ya llevas fruto, porque ya tienes obras, porque ya haces, porque ya obedeces. Más bien vas a hacer esto cuando Dios ya te haya perdonado. Las obras son la demostración de la verdadera fe. Las obras son la demostración de que verdaderamente conocen a Dios. ¿Algún día vendrá Dios a buscar fruto en ti? ¿Lo encontrará? Les hago esa pregunta. ¿Algún día Dios va a venir a buscar fruto? ¿Lo encontrará? Si no lo encuentra,
serás cortado y echado y ya saben la historia. El conocimiento verdadero siempre viene acompañado de práctica. El conocimiento verdadero viene acompañado de práctica. Les pregunto, ¿conoces verdaderamente a Dios? ¿Crees que porque estás en una iglesia con doctrina correcta ya eres salvo? ¿El conocimiento que tienes se refleja en tu vida? Si no es así, hoy puedes llegar a conocerle. Hoy puedes llegar a conocerle. Solo tienes que venir a Él como un mendigo, suplicándole que te perdone, humillándote. Dice la Escritura que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. ¿Por qué no te humillas hoy? Si tú te humillas, entonces verdaderamente lo conocerás. Entonces verdaderamente habrá fruto. Entonces verdaderamente podrás hacer su voluntad. Y no para que te perdone, sino porque ya te perdonó. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque te has revelado a criaturas malvadas, a criaturas caídas como nosotros, porque nos has bendecido con tu revelación especial que es tu santa palabra, porque nos has bendecido con maestros de sana doctrina, con predicadores fieles a tu evangelio verdadero. Sabemos que nos vas a pedir, que nos vas a pedir cuentas de todo lo que hemos tenido, que nos vas a pedir, que tú algún día nos vas a pedir cuentas de estas cosas. Te pedimos que los que no te conocen, porque sus vidas no lo reflejan así, el día de hoy puedan llegar a conocerte, para que conociéndote tengan vida eterna. Quita cualquier prejuicio moral por el cual no se acercan a ti. Sálvalos el día de hoy. A los que ya han sido salvos, te pedimos que nos ayudes a hacer una iglesia esforzada, una iglesia que predique tu evangelio, una iglesia que llore por las almas de nuestros seres queridos, de nuestras colonias, de nuestros familiares. Para que tú en todas estas cosas seas glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.